Bueno, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo a través de la red. Este es su programa estelar de la mañana Democracia TV para compartirlo con ustedes en el día de hoy. Esta noticia maravillosa, informativa. Compañía, como siempre, del maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, que ya está integrado aquí con nosotros. De igual modo, nuestro invitado exquisito en el día de hoy, uno de los hombres más versátiles, pues sabe de todo, pero sobre todo las áreas más importantes ahora y el clamor de la nación dominicana, que es el tema de Loma Miranda. Se encuentra con nosotros integrado ya el presidente Advitan, ¿verdad? El ingeniero Ramón Albuquerque, ya está aquí con nosotros para compartir durante esta hora. El tema del día de hoy, ustedes saben que es Peña Gómez, ¿verdad? Entonces la breve de la historia. Un día como hoy, nace en la Loma del Flaco, como dicen allá en Valverde Mao, ese negro que brota miel, José Francisco Peña Gómez. Eso para el recuerdo de la historia y para nosotros es muy interesante. En el transcurso de la mañana, pues presentaremos algunos videos, ¿verdad? Y entonces el maestro Leo ya está preparando esos temas para mientras vayamos desarrollando ese tema, pues Peña Gómez, para mí, aunque no fue presidente, es un ícono para siempre a seguir de la historia y así está catapultado en la idiosincrasia dominicana. Peña Gómez, que definitivamente da mucho de qué hablar durante los años por venir. Entonces, ese es uno de los nacimientos más emotivos de la nación dominicana, después, yo diría, de Juan Pablo Duarte, en el caso mío, ¿verdad? Eso es muy interesante. Entonces, también, para pasar a la otra parte de la breve de la historia, un día como hoy, pero del año de 1983, en Estados Unidos se implementa el primer teléfono celular inalámbrico. Ustedes recuerdan que era como un guayahielo de tan grande. Y todos estos inventos no son más que desde la misma columna de Fort Myers allá en la Florida, de New Jersey y de Boston y New York, de don Alva Edison. Aunque sea Bill Gates y sean todos los inventores, pero de ahí nace todo, para que ustedes recuerden aquel famoso teléfono cuando él empezó, eso para el recuerdo de la historia, también en el año de 1987, ¿verdad? Para recordar el transbordador británico, se hunde un día como hoy, mueren 196 tripulantes y pasajeros, eso para el recuerdo también de la historia. Y entonces, ya con esos breves mensajitos de la historia, vamos a pasarle de una vez al maestro Licho. Hoy no hay periódico, ustedes saben que aunque todos los precios siguen para arriba, hoy yo no quiero hablar de precios, sino quiero dejarle el turno al maestro Licho, pedirle disculpas a los amigos por la portada de los periódicos y la noticia más comentada, ¿verdad? Para pasar con el maestro Licho para darle entrada a don Ramón Albuquerque de una vez. Bueno, gracias, doctor. Gracias a ustedes que nos sintonizan cada día en Democracia TV. Hoy, como decía el doctor Olivares, tenemos un plato exquisito. No porque nos lo vayamos a comer, sino porque vamos a disfrutarlo como un buen manjar. El ingeniero Ramón Albuquerque, que el domingo pasado hizo un programa excelente sobre el doctor Peña Gómez en Los Sabios en la Z, programa que tiene la responsabilidad de conducir y producir en una emisora hermana en la Z101. Ahí se hizo un compendio de la vida del doctor Peña Gómez, pero se quedó muchas cosas por decir, porque él no puede decirlo, porque los invitados son los privilegiados ahí. Aquí el privilegiado es él, y nosotros quisimos que viniera porque pocos PRDistas han tenido el desarrollo de su vida política dentro del PRD y han llevado la mística, la pauta trazada en todos los aspectos de la vida política
del doctor Peña Gómez, como lo ha hecho Ramón Alburquerque. Yo que he trabajado con él, sé que lo que hay lo que no se ve de Ramón es más peñagomismo que lo que se ve, porque a Ramón se le ve el científico, el político aguerrido, y eso era parte de Peña. Pero hay una parte moral, una parte inteligente, una parte estratega, que Ramón lo tiene, y yo pienso que lo ha aquilatado de su estudio a la personalidad del doctor Peña Gómez. Por eso quisimos que hoy él nos diera esta pincelada, este especial día en el que cumpliría 77 años de vida el doctor José Francisco Peña Gómez. Vamos entre Ramón y nosotros luego a pasar algunos mensajes. Y yo quiero, Ramón, que Leo nos comience el programa con un video que se llama ahí, por fin, Leo, tiene, creo que son 40 segundos, que nos presente esa entrada del doctor Peña Gómez, ese mensaje del doctor Peña Gómez, para que arranquemos con el ingeniero Ramón Alburquerque. Eso está listo ya. Ya está listo, ¿no estaba listo? Ah, bueno. Bueno, pues entramos entonces con Ramón. Con Ramón. Buenos días, presidente. Muchas gracias, hermanos. Yo pienso que Peña, como todo ser humano, tiene atributos que son méritos y otros que son dones de la naturaleza. Peña nació en un ambiente, en 1936, adverso a su color, adverso a su origen étnico, adverso a la pobreza. Eran los tiempos de la simulación total, porque la tiranía de Trujillo todo lo fingía. Se fingió incluso el origen del propio dictador. Se decía que había una democracia y era una tiranía. Se decía que había derechos humanos y pocos tenían derechos. Derecho tenía el que adulara al tirano, pero no tenía derechos si estaba en su contra. Peña nació de esa inmigración haitiana, y esto hay que decirlo con toda claridad, porque eso no es un delito, a nadie se le consulta antes de nacer, por tanto usted hace razón cuando existe ya, y toma conciencia de que existe, y es un ser humano, cuando ya usted no puede ni devolverse, a nadie le consultan por eso. Peña nació de ese origen y creció, pero bueno, en aquellos tiempos, de familia en familia, hasta que una familia, la Peña Gómez, le declara hijo legítimo. No importara que ellos fueran blancos o como fuere, él fue hijo legítimo, a él no lo nacionalizaron, a él no lo declararon tardío. No, un hombre y una mujer fueron y dijeron, este es mi hijo. Por eso él era hijo legítimo. Pero lo más importante en José Francisco Peña Gómez es que si no hubiera venido ese exilio, esos exiliados con la cultura de un Ángel Miolán, de un Nicolás Silva, de un Ramón Castillo, de una Terma Fría, de un José Buenaventura Sánchez Félix, de un Juan Bosch y de todos ellos, a lo mejor él no hubiera encontrado esa acogida en posiciones de dirigencia máxima, siendo negro como lo era, porque eso eran años en que ser negro era un motivo de desprecio. Estaba el trujillismo latente. El trujillismo, uno como niño lo llevaban al Conde y a estas tiendas y todo, y no había ni siquiera una empleadita que no fuera blanca. Los bancos, todos sus empleados eran. Peña no hubiera tenido oportunidad si la dictadura continúa. Y venir con ese aire democrático ya de esas naciones avanzadas. Hay que agradecer a ese exilio que trajo una mente más universal, más abierta y más tolerante, que desde que Peña se presentó, le dijeron, sí, venga, dirija, encárguese de la prensa y propaganda. Pero ahí es donde la naturaleza juega su papel. Peña tuvo el metal de voz exacto para ser. Tuvo la voz impostada de nacimiento. La gente, el que no es experto en voz, no se da cuenta que usted puede tener una voz
de gorgotola, como dicen los italianos, una voz de garganta o una voz impostada, que es lo que hacen los grandes artistas para poder dar 40 canciones sin en ponerse roncos. Y Peña trajo la voz exactamente en el punto para poder ser un brillante orador. La naturaleza le dio una capacidad de trabajo y sin aburrirse. Le dio una inteligencia desbordante y sobre todo, a pesar de su pobreza, le dio como una finura en sus tratos y modales que parecía aristócrata siendo pobre. Era un hombre como por encima de la norma. Porque la naturaleza se inspiró en él. Así es. Y entonces él aprovechó para abrirse campo, abrirse espacio y lograr aceptación, y se preparó sacrificando su ocio, sacrificando su derecho a la creación, a recreación, para convertirse en uno de los dominicanos más intelectuales, más preparados en toda la historia del país. Ahí usted tiene un caso perfecto de liderazgo lleno de contenido, de valores y de intenciones. Vamos a escuchar un mensaje. Así es. Vamos a ver esa voz privilegiada para compartirla con ustedes. Señor director. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas del futuro. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Bien, Bueno. señores, maestro Licho, yo pienso que esto fue uno de los anuncios íconos del Partido Revolucionario Dominicano y que cualquiera pues se le erizan la piel, ¿verdad? Y sobre todo con este hombre extraordinario que Dios los puso aquí para beneficio de todos nosotros. Entonces recuerden que estamos aquí conversando con el ingeniero Ramón Albuquerque, que es un hombre versado sobre este tema y sobre cualquier tema que se le trate. ¿Qué le parece este anuncio? Bueno, es uno de la línea promocional de una candidatura que empalma con ese contenido humano de los mensajes, pero que al mismo tiempo es un mensaje de liberación. Porque este país es una sociedad autoritaria, una sociedad de bajo nivel de coeficiente de justicia, de ninguna equidad. Aquí un empresario vende 1.000 millones de pesos, se gana 400 y quiere pagarle a todos sus trabajadores con 20 o 30 millones en el año entero. Y entonces luego le entra como un golpe de generosidad en diciembre, se mata a 3 puercos y le hace una gran fiesta y entonces la gente vive como vivían los cerdos en las posiglas de antes.
no como viven ahora, donde tienen toda la alimentación garantizada. Y esa línea propagandística, promocional, proselitista, es también una línea educativa donde un candidato aprovecha el proceso electoral para confirmar valores, para enviar mensajes en una línea ideológica, porque un ejército y un partido político se parecen mucho. El ejército está hecho para que cada hombre sea entrenado, pierda su individualidad y desarrolle el espíritu de cuerpo y dé su vida por una orden, para cumplir una orden. En un partido político se busca algo parecido, una maquinaria que responda a un objetivo, a la toma de una meta. Ahora bien, ¿cuán peligroso no es un ejército, sea 1 millón, 2 millones de seres humanos, sin una ideología? Porque en la vida usted obedece a los instintos egoístas, materiales, o tiene una vocación colectiva, humana, social. Y esa línea programática de Peña Gómez, él le convenció a este país de que la política no es una especie de mercado persa, como mucha gente ha comprendido y ha querido, que pactan con el enemigo, que se ponen al servicio del enemigo, y entonces dedican su vida a una esterilidad casi estúpida. El caso, por ejemplo, de nuestro amigo Miguel Vargas Maldonado, que es el único político en la historia de la República Dominicana que en los años en que lleva dirigiendo el partido que él quiere que le sirva de instrumento para llegar al poder, ha destruido su propia imagen, porque nadie da ni una coletilla de cigarrillo por este amigo, ha destruido su propia imagen y ha contribuido a destruir la imagen del propio partido que supuestamente debió de servirle de trampolín para llegar al poder. Entonces, despropósitos humanos así, gente que conspira no solo contra su propio partido, sino contra el bienestar de una nación. Ahí resalta una figura como Peña Gómez, que incluso en un momento determinado dijo, si he de derramar la sangre de mi pueblo, prefiero no ser presidente de la República. El doctor Peña Gómez irrumpió en la vida política en momentos de crisis, momentos difíciles. El postrujillismo, se vio con la responsabilidad de llamar a la guerra de abril, eso lo catapultó con una valentía patriótica, de libertad, de democracia y la expresión de un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el país. Luego él asumió la conducción, si se quiere, sin la autoridad legal, o sea, él era el que ejecutaba las acciones del PRD porque don Juan Bosch no estaba aquí. Él era el líder Ya él no estaba necesita perfilándose legitimación como el líder, pero claro, que él entonces proyectó el desarrollo político y catapultó al mundo internacional desde el 1970, de la década del 70, la vinculación de la política exterior con la política dominicana. Quizá uno de los hombres que primero vio eso. Él fue el más alto. Entre esas cosas, vamos a señalar algunas cosas que usted le vio al doctor Peña Gómez, como esa capacidad de estrategia y como esa vinculación con los intereses del pueblo. Peña ha sido el político dominicano democrático, porque también hay que ver esta cuestión. Peña ha sido el más impresionante líder político nacional en democracia. Un líder que promueve la democracia, que promueve los derechos de elegir y de ser elegido, que protegía esos derechos, que visualizaba la perfecta vinculación entre la estrategia, la táctica y los métodos organizativos. El hombre que logra unificar esos tres conceptos en términos de praxis diaria es un líder exitoso y un conductor exitoso. Peña no fue un líder de crisis. Él hubiera tal vez querido nunca vivir en una crisis. Él fue el hombre que se preparó y como
todo soldado, como todo ideólogo, como todo líder, enfrentó las situaciones que les tocó vivir. Obviamente, él entra como el encargado de prensa del partido, pero ya a los 29 años de edad, Peña pasa a ser el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, asumiendo responsabilidades, porque el PRD ha sido siempre obra de juventudes, como todos los procesos revolucionarios que cambian el mundo, son obras de juventudes, porque 28 años, 29 años tenía Peña para el 65, pero solo tenía 25 años en el 1961. Y así un grupo de jovenzuelos también, el mismo Aníbal de Peña, que fue el que musicalizó el himno del partido, era jovencito. El mismo Camaño, luego en la Revolución, 32 años, Rafael Tomás Fernández Domínguez, también 31 años. Es decir, fue una obra de juventud. Peña comprendió también, bajo las influencias de Juan Bosch, aunque luego Bosch se convierte en un duro crítico, casi perverso, contra el PRD y contra el propio José Francisco Peña Gómez, al extremo de de llamarle hasta degenerado. De manera que hay gente que quieren ahora hacer de Bosch un apóstol. Yo no, yo le reconozco y mire que yo estuve muy cerca de él, pero cumplió un papel profundamente negativo. De todas maneras, Peña también comprendió que el partido necesitaba una ideología. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente nunca se ha puesto a pensar a profundidad que América Latina logró su independencia, pero que para 1912 todavía América Latina no pensaba por sí misma. En Europa se pensaba por América Latina y en Estados Unidos. Por eso es que en la provincia de Córdoba, específicamente en la Universidad de Córdoba, empieza allí lo que se llamó el Manifiesto Liminar, que Roca escribió cuando dice: nosotros creíamos que éramos independientes y nos faltan más independencias que las que tenemos. Nos creíamos libres y nos faltan más libertades de las que hemos disfrutado, porque América Latina se independizó materialmente, pero no ha aprendido todavía a pensar. Y la juventud de América Latina en este año le dice al mundo que ahora empieza la verdadera revolución de América. Y luego, en 1925, unos años después, casi todos los intelectuales de América exiliados en Europa se reúnen y bajo la dirección de José Ingeniero, que pasaba por allá, un brillante intelectual argentino, moralista y todo esto, forman la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, que mucha gente cree que es un partido político de Perú. Y no, es que Víctor Raúl Haya de la Torre, jovencito, estaba allí. Como José Ingeniero no tuvo vocación militante, él siguió con el movimiento donde todos los intelectuales de América Latina se comprometieron a darle un pensamiento a América. Y esa idea del APRA se fue difundiendo. En Venezuela terminó con Rómulo Gallego y Rómulo Betancourt en Acción Democrática, con grandes aportes. En Perú, Víctor Raúl funda el Partido Peruano Aprista. En Chile, con los radicales, en Argentina también, le dio sustento al peronismo, al justicialismo. Y así se va por Costa Rica y se funda el Partido Revolucionario Cubano, se funda el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y qué es lo que esto significa? Sí, Liberación Nacional en Costa Rica con Pepe Figueres después de la Revolución. Entonces, ¿qué significa esto? Que el PRD ha representado el pensamiento progresista, el pensamiento renovador, el pensamiento de centro izquierda, y eso no puede morir, y por eso Peña tiene tanta importancia en este país, porque él simbolizó lo que Luperón fue en el siglo XIX, él lo fue en el siglo XX, entrado el XXI. El pensamiento de renovación, los derechos de la mujer, los derechos de la juventud, los derechos de los envejecientes, de los discapacitados,
se anticipó a su época y consiguió las cuotas para levantar los grupos que habían sido desfavorecidos en sus derechos, de manera que este hombre que trae aquí al país el pensamiento vinculado a la ecología, al medio ambiente, a la protección de la atmósfera, de las aguas, José Francisco Peña Gómez, es la modernización del pensamiento político en República Dominicana, y eso lo hizo este infeliz venido de la ultratumba de la miseria, en base casi a una predestinación, pero sobre todo a una conciencia de que si usted no se prepara cada día, usted no es útil a la democracia. Y nosotros hoy que debemos ya de dejar de llorar a Peña para dedicarnos a estudiarlo, cómo este hombre vinculó la estrategia, la táctica y los métodos organizativos, cómo este hombre supo vincularse a los pensamientos más avanzados del mundo, cómo se convirtió en el tribuno más aplaudido en todas las reuniones de la Internacional Socialista, organización o foro mundial al que inscribió al PRD en 1976. ¿Por qué Peña Gómez fue el pensamiento más iluminado dentro de la COPAL? ¿Por qué lo respetaban tanto en el diálogo interamericano, donde se reúne parte del liderazgo en mesas intelectuales a debatir los grandes temas del mundo? ¿Por qué lo admiraron tanto en Japón y por qué lo admiraron tanto en el mundo entero? Peña Gómez era tomado como un presidente distinguido en todos esos países. Claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque Peña se preparó incansablemente. Porque Peña no hizo compromiso con cuestiones mezquinas, personales. Peña se casó con la patria. Así es. Don Ramón, quisiéramos presentarle una imagen, a ver cuál es su parecer sobre estos dos personajes de los últimos 40 años que vivieron, sobre todo, en estos avatares, sobre todo dos personalidades distinguidas también del doctor José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver si es posible ver estas dos imágenes de los últimos 40 años, del 60 al 2000. Bueno, Joaquín Balaguer, una de las figuras que sin duda hizo aporte, pero más daño le hizo a la democracia dominicana, porque fue la fuente nutritiva intelectual de una dictadura oprobiosa de 31 años. Ahí él no tiene cómo explicarle eso a la historia, porque Bosch pudo haberse quedado aquí y ser un amanuense de Trujillo, pero no lo hizo. Juan Isidro Jiménez Grullón pudo haber hecho lo mismo, pero no lo hizo. Entonces cada quien debe cargar con el fardo de sus propias culpas. Ahí está. Y vamos a ver la otra, señor director. Don Juan es sin duda uno de los escritores. Pienso que si no hubiera abrazado la política, tal vez hubiese alcanzado un premio Nobel en literatura, o se hubiese ganado los premios del Príncipe de Asturias o Cervantes. Sin duda es uno de los cuentistas más celebrados de América. Se le compara con Horacio Quiroga, y en inglés verá con Edgar Allan Poe y con Honorato de Balzac en francés. Sin duda un gran literato, desde Camino Real, La Mañosa, hasta sus últimas obras, el análisis de la composición social dominicana, desde Fidel Castro, desde Colón a Fidel Castro, el imperialismo sustituto del pentagonismo sustituto del imperialismo y todo eso, y un gran organizador político, porque las dos organizaciones políticas que dominan gran parte, 50, 60 años de la historia del país, las fundó él, un gran organizador. Bueno, maestro Licho. Vamos a ver si nos ponen un mensaje del doctor Peña Gómez para que bajemos después con el ingeniero. A ver si lo tiene, Ramón. Bueno. De la nación. Y una República Dominicana próspera debe ser la esperanza de la juventud. Vamos a educar al niño, formar al adolescente y brindar a nuestros jóvenes la seguridad de un empleo estable con un salario justo. Por fin, nuestros jóvenes van a afrontar el porvenir con ilusión y con esperanza. Que el aire limpio cala en el corazón,
llegue el aire puro que trae felicidad, llegue el aire fresco de solidaridad, llegue el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Bueno, Bueno. maestro Licho, continúe. Me gustaría, Ramón, que habláramos del doctor Peña Gómez. Tuvo a partir del 80 una vida, tuvo que asumir una nueva etapa de un partido y de la democracia, donde ya los partidos que tenían una fuerza de liderazgo, que su líder era siempre la cabeza, se convertían en un proceso electoral como la fuente de trabajo principal del partido. Pero el doctor Peña Gómez tuvo que lidiar con esa democracia interna y propiciar que otros fueran presidentes. ¿Usted cree que él se atrasó en términos del proyecto personal? No, yo pienso que el desarrollo de su figura social, que te trajo tantas desventajas, lo racial, lo económico, lo de ubicación y posición social en el momento justo en que a los 6 años que ponían los niños a la escuela, Peña andaba de familia en familia a ver cuál era tan piadosa que lo acogiera. Entonces él tuvo una gabela negativa que pudo reponer. Peña murió a los 61 años. Si él estuviera vivo tendría 77, porque han pasado 16 años de su muerte. Lo que él logró en 61 años es extraordinario. Ahora, los patricios son cosas distintas. Los líderes son cosas distintas a los presidentes. La gente tiene la tendencia a medir el éxito de los políticos solo si logran a la presidencia o no. Y eso no es así. En el siglo pasado, siglo XX, el país tuvo 33, 34 presidentes. Unos duraron meses, pocos hasta días, y otros duraron 12 años y 10. Bueno, pero solo tuvo 6 líderes. ¿Y cuáles fueron esos 6 líderes? Bueno, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, Juan Bosch, Peña y Camaño. Y fíjese, 33, 34 presidentes, porque el liderazgo es una estructura de la conducción de los pueblos que supera lo de presidente. El liderazgo no tiene periodo, al líder no se le elige por 4 años, ni se le elige por 8. El liderazgo incluso se ejerce post-mortem, después de la muerte. Entonces Peña tiene su espacio lleno y no hay que preocuparse. Yo no me preocupo porque cuántos presidentes no hay nada que se pueda leer útil de ellos. Sin embargo, de Juan Pablo Duarte, Luperón casi tuvo desprecio por la presidencia. Claro. Sí, solamente fue una vez, poco tiempo. Exacto, estrella. Y le cedió entonces el presidente. a Lili, a Villini. Claro. Entonces, los prohombres, los grandes hombres, el propio Bosch, que tuvo muchísimas facetas positivísimas, le huyó a la presidencia. Pero José Martí, que muere en 1895. Pero el propio Máximo Gómez, que ante los chismes y los enfrentamientos de Maceo y de Carlos Manuel Céspedes, que incluso eran de origen dominicano también, y que Peña y Reynoso, el gran intelectual de Santiago, fue el que sirvió de puente para ponerlos de acuerdo muchas veces, Máximo Gómez tampoco fue presidente de Cuba. Es más, Máximo Gómez se la propusieron tantas veces que incluso después se quedó la costumbre en Cuba que la verdadera juramentación de los presidentes en Cuba era llegar hasta la casa, el rancho de Máximo Gómez, donde siempre quiso vivir, y quitarse el sombrero delante de la casa, y allí se le consideraba ya definitivamente juramentado. Usted va a La Habana, a alguno de los monumentos, al monumento patrio más importante, y usted ve 2 banderas al mismo
nivel la dominicana y la cubana. ¿Por qué? Porque los cubanos acogieron a Máximo Gómez como generalísimo, como el general de los ejércitos, Mambíes o Ejército de Liberación, porque en Cuba realmente quienes lucharon por la independencia de Cuba fueron los mulatos y los negros, porque los blancos se consideraban todos españoles y no les interesó esa lucha. Bueno, y todo esto, Peña es, sin duda, la figura más relevante después de Duarte en esta república, porque Peña educó con su vida. Con su desprendimiento nos enseñó que los valores están por encima del interés individual inmediato. Paseó el nombre de la República Dominicana y le ganó prestigio en los más exigentes escenarios de todo el mundo. Y utilizó la política para sembrar preocupaciones fundamentales en un pueblo que tiene 100 o 80 años de atraso cultural y técnico-científico. Usted decía ahorita que el teléfono celular se inventó en 1983. No, por un teléfono celular fue que habló Richard Nixon con Neil Armstrong cuando estaba en la luna. Fue un teléfono celular en el 69. Y el teléfono celular se inventó en el 38. Lo que pasa es que era un secreto militar, porque hasta 1990 el gran acervo de descubrimientos y hallazgos científicos se tenía secuestrado al servicio de la investigación espacial y de la competencia, del terror entre las guerras, y todas esas cosas existían, las computadoras, pero claro, la Z que inventaron los alemanes con una capacidad increíble que fue bombardeada cerca de Berlín, pero bueno, todo eso existía, pero eran secretos militares entre esa pugnacidad entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Entonces no le daban al mundo, no le daban al hombre de la calle los beneficios de la ciencia y la tecnología. Pero al terminar la Guerra Fría o al ir muriendo, entonces los gobiernos le traspasaron eso a las empresas y de ahí es que han venido estas fortunas inimaginables y esta generación de riqueza. Peña fue el más singular exponente de lo que somos capaces los dominicanos cuando nos dan la oportunidad. Y un ser humano nacido en tierra, Así es, llegar señor. a las alfombras más distinguidas Hay del de mi mundo. parte 3 fotografías más que me han llegado a la mente según el presidente ha ido hablando. Y es importante sobre todo por sus aportes. Vamos a ver si es posible, señor director, la primera. Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Ayer cumplió año de muerte. Claro, claro. Pero dice Dietrich, Heinz Dietrich, que fue el ideólogo, politólogo y sociólogo alemán que asistió a Chávez en la creación del socialismo siglo XXI, que Maduro está en una crisis impresionantemente difícil, porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero el 80% de esa reserva es en petróleo ultrapesado. Están concluyendo ahora la primera refinería para poder procesar ese petróleo en las franjas del Orinoco, donde hay 771 kilómetros de largo de zona de franja petrolera. Ahora bien, no existe ninguna otra refinería, por eso Chávez vino aquí y ofreció una refinería, aquí no se le hizo caso, solo yo dije, eso es una gran cosa. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que haya varias refinerías para poder explotar ese petróleo ultra pesado que hoy nadie se lo puede comprar porque ninguna otra refinería los puede procesar. Entonces los ingresos petroleros de Venezuela apenas alcanzan para el 60% del presupuesto de gasto del gobierno y han agotado prácticamente en un 70% las reservas de divisa de PDVSA y del Banco Central, y ahora no tienen cómo sostener una crisis económica que se está transfiriendo en política. Ese estado protector, ese estado de beneficios para la sociedad marginada
que está muy bien que lo hagan, pero si no hay cómo sostener financieramente esto, se los comerá la inflación y el gobierno no resistirá. Bueno, vamos a ver la otra foto. Vamos a ver la otra, señor director. Barack Obama, sin duda, es un ícono de la historia. Ha cambiado la historia de la política mundial. Un punto de inflexión no solo de la historia de la política mundial, sino que en la composición social, racial norteamericana, es un punto de inflexión donde cambió. Nunca un negro ni un mulato había podido estar ni cerca de la presidencia. Y este hombre negro, mitad blanco, es el primer hombre de color en la presidencia de Estados Unidos. El cambio que hay en la sociedad norteamericana en términos raciales, en términos de ir enterrando la segregación, está simbolizado en este hombre. No ha podido cambiar gran cosa de la política norteamericana, sigue siendo una política orientada hacia la guerra, siguen creyéndose los gendarmes del mundo, los policías del mundo, que pueden regañar y que pueden hacer todo esto, y ha encontrado un Putin que sin querer escalonar la temperatura de la guerra, bueno, le ha dicho que no, que ellos tampoco pueden dejarse regañar de cualquiera. Y fíjense cómo Estados Unidos estaba listo para bombardear Siria, y dijo Putin, si lo hacen tendremos que defenderlo, y todo cambió. Y ahora lo que está ocurriendo en Ucrania y en Crimea, resulta que Crimea era parte de la Unión Soviética, pero como allí están los tártaros en el centro de Crimea, que fueron muy golpeados por Stalin, tan pronto murió Stalin y vino Nikita Khrushchev, entonces Nikita Khrushchev en 1952 le traspasó Crimea a Ucrania, porque Ucrania también formaba parte de la Unión Soviética. Era para quitarle la industria armamentista. Sí, para quitarle la posición de república autonómica y convertirla en un distrito de Ucrania. Allí, sabe que la Unión Soviética tiene 17.4 millones de kilómetros cuadrados, pero de los pocos puertos que pueden usarlo los 365 días del año está en el Mar Negro y el Mar Caspio. Entonces, porque ustedes saben que los grandes negocios de Rusia tienen que ser hechos del Mar Caspio, donde están las grandes naciones caucásicas, y del Caspio. Entonces, al Mar Negro, del Mar Negro se cruza por el estrecho de Bósforo a través de los lados de Turquía, se entra al mar de Macedonia, al mar Egeo, al mar Mediterráneo y al Océano Atlántico. Entonces, eso es una zona vital y nadie va a sacar los rusos de ahí. Y los rusos que han dispuesto siempre de Ucrania, antes era Polonia, cuando existía lo que se llamaba el eje polaco-ucraniano, pero ese es un conflicto del mundo donde Estados Unidos ya se está retirando. Si usted ve ya la cuestión, ya el liderazgo europeo y ruso se está poniendo de acuerdo. Dinero, nos quedan pocos minutos. No, pero antes de irnos, porque es interesante esta fotografía, sobre todo por los 50 años. Queremos concluir con una reflexión. Así es, pero vamos a ver esta foto para que brevemente... Bueno, Fidel Castro, el hombre que ha simbolizado el coraje de los pueblos indefensos del mundo. Fidel vale más por el coraje y la osadía que tuvo de enfrentar un imperio y decirle a los negros, si se unen y trabajan y tienen valor, ustedes pueden prevalecer. Le dijo a los indios lo mismo, se lo dijo hasta a los negros dentro de propio Estados Unidos. Cuba, el movimiento que encabezó Fidel Castro, es un punto. Yo digo que hay dos grandes hombres que han cambiado la humanidad, Jesucristo y Fidel. ¿Cómo? En lo político, Fidel. No importa que usted esté de acuerdo con él ideológicamente o no. Es que si usted se mete en Cuba, en África hay 5 naciones cuya independencia se la deben a Cuba. A Fidel Castro. Fidel. Y en América Latina. Y en América Latina. Y si Estados Unidos vino a prestarnos atención a América Latina, porque en América Latina nunca fue escenario de guerra, ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial.
América Latina fue el granero de un mundo en guerra, al igual que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se ocupa de Europa y se ocupa de Asia, y no tenía ningún programa para América Latina. Es cuando surge Fidel, que entonces en 1960-61 crean el Banco Interamericano de Desarrollo y los grandes programas para asistir a América Latina. Ingeniero. De manera que Fidel le ha dicho a propio Estados Unidos, a quien tiene mucho que agradecerle Estados Unidos a Fidel, les dijo, nosotros estamos en el mapa. Y Garantícenos un programa especial para que usted nos haga un paralelismo de todo ese liderato que hemos visto hoy, en breve. Claro que sí, claro que para sí. que hagamos un programa especial nada más para eso. Pero vamos a concluir Claro. con una reflexión de Peña Gómez. El PRD está hoy inmerso en una crisis de valores, Claro. negando a Peña Gómez en esencia. ¿Cómo podremos nosotros recuperar a Peña Gómez, que lo respete el PRD, para que la nación se sienta orgullosa de Peña? En América Latina está teniendo éxito el pensamiento centroizquierda, el pensamiento progresista. Pudiéramos decir que la época de oro, sin querer ser muy optimista, la época en que mayor cantidad de triunfos país por país ha venido teniendo el pensamiento liberal, el pensamiento progresista, es ahora. Pero casi en ningún país ha podido triunfar los viejos partidos. Fíjese, la gran apertura del México, del PRI, atrasado, con un per cápita que era la 20ª parte de lo que era el de Estados Unidos, empezó a cambiar con el presidente Fox, cuando cae el PRI. Pero luego en Perú, en su primera etapa, Fujimori, el pensamiento luminoso de ese tiempo, contra toda la corrupción y el anquilosamiento. Allá, después de ese golpe de Estado troglodita en Chile contra el presidente Allende, surge entonces el entendimiento entre esta coalición de partidos, Partido Demócrata Cristiana, comunistas, socialistas. En Uruguay, con Mujica y el Frente Amplio, la nueva versión del justicialismo y del peronismo en Argentina, en Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Evo Brasil. Morales, Lula en Brasil. Aquí nadie podrá quitarle, y la política es para usted ser objetivo, esas siglas a Miguel, porque es Miguel, Danilo, Leonel, PLD, Partido Tribunal Superior Electoral y Junta Central Electoral. O sea, y las hay elecciones. un contubernio del Estado Claro, contra el PRD. se han quedado con la sigla porque el mercader Miguel Vargas ha querido hacer negocios con eso, él con su turbante persa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir al muro de las lamentaciones a llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres. No, lo salvable del PRD es su pensamiento. Lo salvable es el pensamiento progresista, socialista y las enseñanzas de José Francisco Peña Gómez. Duarte y los trinitarios nos dieron la república, pero a poco tiempo no tuvimos jamás la trinitaria. Hemos tenido que crear 1000 formas organizativas para mantener la soberanía y la república. El propio José Francisco Peña Gómez, cuando en 1985 vio que Jacobo se volvía tan conservador que se igualaba a Balaguer, entendió que el PRD, al Balaguer joven, que el PRD iba a desatender su misión histórica, aquella misión nacida en los 1912, 1925, y se aprestó a formar el bloque socialista. Nosotros no podemos permitir que cuando el pueblo quiera ser regidor, síndico, diputado y senador, no encuentre una boleta, porque van a tener que agarrarse la nariz para no leer a Miguel Vargas y se van a postular por esa boleta y entonces Miguel dirá que fue el que ganó. Sí. Hay que crear un nuevo partido.
Una Bueno, nueva Y fuerza esa electoral. nueva fuerza electoral, nuevo partido, porque nadie se va a poner a trabajar por cosas amorfas. Así es. La política es una inversión también. La gente quiere que le reconozcan sus méritos. Bueno. Y eso solo se puede hacer en un nuevo partido. La convergencia está muy bien en todas las alianzas. Un partido que me reconozca a mí mi trabajo, así es que la gente funciona, Bueno. mi ideología, y que reconozca los aportes de José Francisco Peña Gómez. Bueno, muchas gracias al presidente de siempre, el ingeniero Ramón Albuquerque, muchas gracias al maestro Licho. Yo le dije a ustedes que me iba a callar en el día de hoy, que no iba a hablar, así es que solamente me resta decirle y pedirle al Todopoderoso bendiciones para este hombre que lo siga iluminando. Qué capacidad, qué intelecto. Y que gracias que los Y PRDistas lo tenemos. Y qué gracia que el pueblo dominicano disfruta de este cerebro para beneficio de la cosa positiva, en paz con Dios. Y el Bendiciones. 28 con Loma Miranda, defender Loma Miranda. Ah, ok. El 28 a las 3 de la tarde tenemos un Via Crucis allá en La Vega. Muchas gracias, bonito día. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón.